porque como la Biblia nos advierte constantemente, todos atravesamos o atravesaremos circunstancias complicadas, ¿verdad? Episodios difíciles de escasez, de aflicción, de dolor, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, cuando yo creo lo que la Biblia dice, yo creo lo que Dios declara en su palabra, puedo caminar y puedo seguir, y no solamente seguir tratando de sobrevivir, sino con firmeza, con paso firme en la vida. Así que dígale a su vecino, vamos a tener convicciones. Ok, padrísimo. Muy bien, pues quiero compartirles esta tarde, empezando el año, aunque el año comenzó la semana pasada, que mi hermano estuvo compartiendo con ustedes. ¿Cuántos fuimos bendecidos y desafiados con la palabra de Edgar, de Daniel, hace 15 días? Sí, ojalá esté edificando su vida, que fuimos muy bendecidos por ellos. Y quiero tomarme el tiempo esta tarde, le venía anunciando que íbamos a hablar al respecto, ¿sí?, de el gozo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Por qué no me acompaña a Nehemías capítulo 8? Vamos a comenzar con ese pasaje, nuestro estudio, que nos va a tomar algunas semanas, porque hay mucho de donde poder compartir y creo que todos necesitamos el gozo del Señor, ¿sí? El gozo de Dios en nuestras vidas. Oh, gracias, Señor, gracias. Estoy tan agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque comenzamos un año nuevo y tuvimos un año bueno, ¿verdad? Con sus altibajos y demás, pero el Señor está con nosotros, está conmigo, está contigo. Y estoy tan agradecido por el Señor por eso. Y de veras, no me canso de poder declarar y confesar y cantar la bondad de Dios, la gracia de Dios que nos pone en ese lugar, nos pone hasta aquí. Digo, yo ayer me enteré de una amiga que aquí nació en Cristo hace muchos años. Vive en Estados Unidos ahora y un camión, un tráiler la arrolló. Vi unas fotos que ella publicó y el carro estaba completamente casi destruido. O sea, están vivos por un milagro, una intervención del Señor. Ella y sus hijos, es una madre joven. Y no sé cómo alguien pone fotos de alguien casi muerto, ¿verdad? Pero ella lo hizo y pidiendo oraciones y hasta rato oramos por ella. Ella se llama Claudia Uribe. Y pues, que un tráiler te arrolle, hay pocas posibilidades de sobrevivir. ¿Está de acuerdo? Pues, sin embargo, ellos están vivos, tienen algunos daños, algunas fracturas, por supuesto, ¿verdad? Pero el Señor y su bondad ahí están sobre nosotros. Siempre, siempre, siempre. Y está tan agradecida a ella por lo que ha hecho. Tengo aquí también entre nosotros un amigo de muchos, muchos años, ¿verdad? ¿Es tu esposa y tu hijo? ¡Wow! Levanta tu mano, Carlos. ¿Sí? Déjeme platicarle rápido. Carlos, básicamente fue como el hijo adoptivo del hermano Francisco Warren. Le hablo hace que como 312 años más o menos. 40 años atrás. Carlos era como el hijo adoptivo. Siempre andaba con el hermano Francisco, le cargaba la trompeta. Yo no sé si le estaba enseñando a tocar la trompeta o no, ¿verdad? Pero normalmente estaba el hermano Francisco de este lado tocando la trompeta en la alabanza. O sea, él no subía acá arriba, él se ponía ahí abajo a tocar la trompeta. Él era, pues, ¿verdad? Metalero, dirían por ahí. Y Carlos siempre estaba con él. Y me acuerdo, nunca olvidaré muchas de las escenas de Carlos en su niñez, que se quedaba luego dormido en las sillas. Bien, o sea, yo no sé si es dormilón tu marido, ¿no? Sí. Bueno, nunca se le quitó. Y ahorita que lo veo que se acerca, y está aquí con la guitarra, que lo veo, o sea, como 25 kilos después, pero digo, es Carlos, le vi la cara, es Carlos. Porque Carlos vivía aquí, era un vecino, y Francisco pues, le compartía a la gente aquí cercano, y algunos fueron ganados por el Señor, incluida su familia. Y ahorita que lo veo, me da tanto gusto, tanta alegría poderlo ver después de 40 más o menos años atrás. Wow, no puede ser, qué bueno es Dios. Y aquí está, ¿verdad? Yo no sé qué ha pasado con su vida, pero aquí está. Y eso significa que Dios es bueno. Decláralo conmigo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Amén. Gracias, Señor. Gracias. Te damos esta tarde, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, fidelidad, Señor. Porque no a pesar de nosotros, Señor, tú nos amas, sino a causa de tu inmensa e infinita bondad estamos aquí, Señor. No a pesar de nuestras debilidades o fracasos o muchas fallas, sino porque tu bondad y tu amor, Señor, ¿quién los puede parar? Porque tu amor nos persigue e insiste en nuestras vidas y va siempre sobre nosotros, adentro de nosotros, alrededor de nosotros, todo el tiempo, todo el tiempo. Gracias, Señor. Pedimos que tu palabra, Señor, podamos oírla todos nosotros, incluyéndome yo, Señor, y que podamos, Señor, abrazarla y correr con ella, Señor, y producir todos los efectos por tu Espíritu Santo que tu palabra produce a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Nehemías capítulo 8. Si usted no ha leído el libro de Nehemías, el libro de Nehemías es la historia de cuando la ciudad está siendo reconstruida y el templo está siendo reconstruido. ¿Sí? Jerusalén fue destruida por los diferentes invasores y ejércitos que habían invadido la ciudad a causa de la rebelión del pueblo. Estaba completamente destruida. Pero es fascinante ver en el libro de Nehemías la plenitud del amor y de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí encontramos uno de esos lugares donde nos encontramos la gracia de Dios siendo expresada en el Antiguo Pacto. Y aquí hay esta experiencia que proféticamente modelaba, ilustraba una experiencia del Nuevo Testamento. Y uno de esos lugares es aquí. Lo he dicho antes, se lo voy a repetir de nuevo, pero la ley, mis hermanos, requiere algo, exige, pero la gracia habilita, ¿sí? Y hoy te voy a explicar un poquito eso, pero normalmente así funciona lo que nosotros encontramos en la palabra. La ley siempre requería y requiere de los seres humanos, pero la gracia habilita al creyente, al que sigue a Cristo. Y una de las partes fundamentales del evangelio y de la palabra es darnos cuenta que Dios requiere lo imposible de nosotros a propósito, adrede, ¿sí? Y Él nos manda a hacer normalmente cosas que son realmente imposibles para nosotros hacerlas. Y Él dice, por ejemplo, sana a los enfermos, ¿no? Él dice, levanta a los muertos. ¿Cuántos pueden hacer eso? No podemos hacer eso, ¿verdad? Pero Él nos manda a hacer lo imposible normalmente para que al recibir su palabra, como esta tarde, Él me habilite, ¿verdad? A ti y a mí para lo que es requerido a nosotros. Porque entonces, repito, la ley requiere, pero la gracia nos habilita. Y su palabra, sí, nos habilita para hacer aquello que Él nos pide, que a nosotros nos parece imposible. ¿Ok? Y un buen punto aquí, por ejemplo, es cuando el ángel del Señor se le presenta a María, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí en su casa, en su habitación, y le dice a ella que va a tener al Cristo dentro de ella, ¿verdad? Y el ángel le declara aquella frase famosa: nada es imposible, María, para Dios. ¿Sí? Nada es imposible para Dios. Y estas palabras, nada es imposible para Dios, ilustra algo muy importante del evangelio que es crítico para nosotros que lo entendamos, porque si no siempre vamos a andar tambaleando nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque pone el énfasis de nuestro corazón en anclarnos en la palabra de Dios, de lo que está Dios diciendo en la Escritura, lo que Él nos enfatiza con su voz y que a propósito siempre es confirmado con la Escritura. Alguien dijo, llamado Jackie Taylor, dijo lo siguiente: la Escritura o la frase nada es imposible para Dios, dice, la palabra nada son dos palabras, que se forma de dos palabras, la palabra no y también la palabra cosa, que es rema. Y la palabra rema normalmente es utilizada en la Biblia para ilustrar una palabra fresca hablada por Dios en la Escritura. Y esto se refiere a que ninguna palabra fresca hablada por Dios sí será imposible. La palabra imposible también se entiende o se traduce como sin habilidad. Es decir, este versículo o esta frase de nada es imposible para Dios se podría traducir de la siguiente manera: ninguna palabra fresca hablada por Dios vendrá a ti que no tenga su propia habilidad para realizarse. Wow, asombroso, ¿no?
O sea, ninguna palabra fresca hablada por Dios no vendrá a ti que no tenga en sí misma la habilidad para realizarse. Wow. Por eso se realizó aquello que el ángel le dijo a María. Se pudo realizar porque toda palabra que venga a ti fresca no tiene en sí misma la habilidad, bueno, ya lo dije mal, pero tiene la habilidad en sí misma para poder realizarse. Siempre es así en la Biblia. Entonces, Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, no lo vamos a leer, pero dice que en la mansedumbre recibimos la palabra implantada que nos habilita para salvar nuestra alma. ¿Sí? ¿Cuántos saben saben que somos salvados por el Señor? Y que estamos siendo salvados y que un día seremos salvados. ¿Sí? Y esas son las tres dimensiones que la Escritura nos presenta acerca de la salvación. Fuimos salvados, pero la mansedumbre, según Santiago, es lo que recibe la palabra implantada. Es decir, en un lugar de mansedumbre, de humildad, con la guardia abajo, uno recibe la palabra que Dios implanta. Y esa palabra me puede salvar, me habilita para hacer lo que yo no podía hacer o que yo no puedo hacer ahora. ¿Sí? Así que escuchar lo que Dios está diciendo, está hablando, es decir, recibir su palabra sobre nuestras vidas es muy importante. Porque tiene la capacidad, la habilidad de hacer aquello, de habilitarnos para hacer aquello que nosotros no podíamos. ¿Sí? Y eso es muy importante el día de hoy con el pasaje que vamos a leer en particular. Y el libro de Nehemías, repito, se trata de la reconstrucción de la ciudad, de una ciudad que proféticamente habla de la reconstrucción de una vida. Me acuerdo hace algunos años atrás, hicimos un programita que llamamos 52. ¿Cuántos se acuerdan? Hace como 4 o 5 años, ¿verdad? Hicimos 52 enseñanzas, una para cada semana que pudiéramos practicar. Y nos sentábamos ahí en mi oficina y hacíamos unos debates teológicos bien sabrosos. A veces la cosa se ponía tensa, ¿verdad? Y la idea fue tener 52 verdades bíblicas que pudieran ayudarnos a reconstruir la vida de una persona, la vida de un creyente. Y fue muy, muy padre experiencia. Y esto que pasa con Nehemías es más o menos proféticamente hablando lo mismo. Si tú piensas en términos naturales, por ejemplo, si nosotros viviéramos en tiempos del Antiguo Testamento, la fuerza de una ciudad, ¿sí?, era medida por la altura y la anchura de los muros. ¿Sí? Los muros que rodeaban una ciudad era lo que la protegía, la guardaba de los enemigos. Tendrían vigías, ¿verdad? Soldados listos para pelear en algunos puntos, pero los muros mantenían esencialmente seguros a los que se mantenían adentro, ¿verdad? Había ciudades que tenían de 2 a 3 muros. Por ejemplo, la ciudad de Jericó, ya no me tocó tocar el tema, pero tenía 2 o 3 muros que si el enemigo brincaba uno, se encontraba con otro muro enorme. ¿Sí? De hecho, gente vivía entre muros porque los muros eran muy anchos. Así se rodeaban o se protegían las ciudades del mundo antiguo. Entonces, por ejemplo, si tenían muros de 3 lados o 3 muros diferentes, pero había un muro que faltaba en algún lugar de la ciudad, entonces, ¿dónde nos va a tocar el enemigo? El enemigo se aprovechaba o atacaba por ese lugar. Y es lo mismo en la vida natural. Si tengo, por ejemplo, una buena vida familiar, ¿sí?, pero soy deshonesto en la parte financiera, ¿dónde nos va a tocar el enemigo? Por la parte débil. Y es en esa decadencia moral donde el enemigo trata de atacarnos. Mire, donde la integridad, por ejemplo, se vuelve una parte de nuestras vidas y estableces integridad en tu vida, podría ser tú atacado por el enemigo y ni siquiera saberlo. O sea, cuando tu vida está llena de debilidades, sientes cada trancazo por todos lados en el camino. ¿A poco no? Porque eres débil en muchos aspectos y sientes los guamazos por todos lados, ¿sí? Pero cuando sabes, o más bien pregunto, ¿cuándo sabes si estás sentado en los muros de una ciudad y alguien avienta una piedra y ni siquiera sabes que alguien lanzó una roca? El muro es tan ancho, tan grande. Podrían incluso estallar o
sí, estrellar un tractor en la pared y ni siquiera darte que tú te dieras cuenta, porque estás muy bien protegido. Y eso da una imagen del cuidado de una vida que está bien protegida, que está en integridad, ¿sí? Y en esta historia de Israel han estado sin el templo en función dentro de la ciudad. No había adoración, no había sacrificios, había destruido, habían saqueado la ciudad, habían saqueado el templo. Y luego viene Nehemías y reconstruye en el templo. Y ahora Nehemías está reconstruyendo o reconstruye los muros. Y cuando están haciendo este trabajo, encuentran en la Biblia, la descubren, encuentran el libro, los pergaminos, ¿verdad? Las escrituras que estaban ahí, la ley. Porque han estado sin las escrituras por décadas el pueblo de Israel. Y podemos decir que nadie, ¿verdad?, que iba a escuchar la palabra de Dios que estaba siendo leída, la habían escuchado antes. Pero vamos a leer el pasaje para que podamos contextualizar bien el asunto. Versículo 1 dice, Nehemías 8, versículo 1 dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está enfrente a la puerta de él pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la escritura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Recuerde, están oyendo por primera vez la escritura después de décadas. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías y toda esa lista de personas, ¿sí? Y el versículo 5 dice: Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor y el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Bani y todos esos, dice, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley y lo interpretaban de modo que se comprendieran su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Empezó a qué? Llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. En otra versión dice: porque santo es el Señor, ¿verdad? Así dice alguna versión, ¿verdad? Sí. Ok, hasta ahí. Entonces está esta gente, todo el pueblo, y nunca han oído la Biblia antes, nunca han oído la escritura. Así que los sacerdotes están ahí leyendo frente a todos los ciudadanos de la ciudad, adultos y niños, y estuvieron desde el amanecer hasta el atardecer haciéndolo. Están literalmente parados allí y están leyendo en hebreo, y los sacerdotes, ¿verdad?, daban traducción porque algunos no conocían el lenguaje original, y corrían y daban la explicación para que todo el mundo lo entendiera. Entonces lo que tienes es la palabra de Dios siendo leída, pero algo está pasando cuando está siendo leída. Por primera vez en su vida, imagínese esto: tú tienes una buena familia, ¿sí? Estás haciendo lo mejor para servir a Dios, estás haciendo lo mejor para amar a Dios, ¿verdad? Y según lo que tú sabes, lo que tú entiendes, todo está bien contigo y con tu vida. Y la palabra de Dios está siendo leída a ti por primera vez. Y tú te das cuenta: oh no, yo vivo aquí y el estándar de Dios está acá. Híjole. Y es lo que pasó en la historia. Ellos estaban sentados ahí llorando y sollozando y lamentándose y deprimiéndose y deprimiéndose y deprimiéndose, ¿sí? Y el versículo 9, que fue lo que leímos, que eso fue lo que pasó, ¿sí? Ahora, déjenme decirle algo interesante de la historia. El nombre de Nehemías significa consolador. Y es una imagen significante o inusual del Espíritu Santo en esta historia. Sin Nehemías no podían haber construido los muros por décadas. Duraron muchos años y la ciudad destruida. Con Nehemías lo hicieron ¿en cuánto tiempo?
52 días reconstruyeron la ciudad. Wow. Sí. Y aquí, así que cuando Dios habla y habilita al Espíritu Santo, todo es posible para nosotros, mis queridos. Amén. Cuando el Espíritu Santo es habilitado por Dios, o el Espíritu Santo es habilitado a nosotros, las cosas, ¿verdad? Nada se vuelve imposible para nosotros. Y aquello que puede tardar un montón de tiempo y un montón de años, de repente Dios lo hace en nuestras vidas. Qué magnífico, ¿no? Sí. Versículo 10 dice: y luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y ahí el versículo famoso. Ahora, normalmente nosotros pensamos y equiparamos llorar por el pecado, ¿cierto o no? El llorar por la falta de, no sé, algo de espiritualidad, de alguna cosa en nuestras vidas. O el llorar por no estar donde Dios quiere que estemos y lamentarnos por eso. Y esto era una más precisa, diría yo, representación de mi arrepentimiento que el gozo. O sea, llorar, lamentarse es como una representación más, diríamos, correcta o más alineada de mi arrepentimiento que el gozo. Normalmente es más consistente el pensamiento de lamentarme, no sé si le pasa a usted, por las cosas que yo he hecho o había hecho. Porque ¿verdad? Porque estamos muy en serio de honrar y servir a Dios. Ahora, no me malentienda, no quiero sugerir que no hay un lugar cuando Dios pone su dedo en algo en tu vida y hay esa confesión, ese llanto, ese volvernos del pecado, decir: ok, Señor. Y ese señalamiento de Dios, ese redarguir de Dios. Y eso es una parte muy importante de nuestra vida en Cristo. No me malentienda. Pero aquí está el problema. A veces fallamos en reconocer la fuerza de este pasaje particularmente. El gozo es nuestra fuerza. Escúcheme bien. Queremos ser fuertes sin gozo. Cuando tu fuerza es medida por tu medida de gozo. Yo diría de otra manera: yo no soy más fuerte que tu gozo. Repito, tú no eres más fuerte que tu gozo. Lo que las lágrimas, dijo alguien, son al arrepentimiento, la risa es a la salvación. Sabes, la mayor parte de las iglesias ven el gozo como algo extremadamente ofensivo o hasta malo a veces. Eso debes hacerlo en tu casa, en lo privado de tu hogar, cosas por el estilo. Ahora, no estoy aquí tratando de levantar o acelerar a la gente para tener una experiencia extraña, pero sí estoy muy interesado, mis hermanos, en el gozo que nos libera. ¿Sí? En el gozo que, según la Escritura, es una buena medicina en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí, bueno, sí, cuántos aquí tendemos a ser tristes, melancólicos, con una inclinación casi depresiva? Algunos, ¿verdad? Creo que más de los que levantamos la mano, pero no nos atrevemos a reconocerlo. Pero mire, ¿por qué está tan fuerte el asunto de la psicología? Y no tengo nada contra eso, pero la gente en las últimas décadas ha habido una inclinación fuertísima a la tristeza, a la melancolía, a la introspección, exactamente, gracias, y etcétera, etcétera, y a la mucha depresión. ¿Sí? Y como mexicanos o como sociedad tendemos mucho a eso todos nosotros. ¿Sí? Y el gozo, mis hermanos, es una mercancía, por así llamarlo, celestial tan grande que motivó a Jesús a ir a la cruz. ¿Sabían eso? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, por favor. Capítulo 12, mejor dicho.
el versículo 2. Dice la escritura, Hebreos 12:2, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Sí? Wow. O sea, era el gozo, escuche bien, lo que estaba del otro lado de la cruz, que le dio la motivación que necesitaba para sufrir la cruz. ¿Qué fue? El gozo puesto delante de él, que entonces pudo sufrir la cruz. Así que aquí está esta mercancía, por llamarlo de esa manera, sin precio, llamado gozo. ¿Sí? Y de acuerdo a la escritura, es buena medicina, es clave para la salud. No voy a meterme en los detalles, pero se dice que la gente que ríe, que activa un montón de músculos, no solamente en su rostro, sino en todo su cuerpo, que mantiene su salud mucho mejor que alguien que nunca sonríe. Sí. Pero ese no es mi tema hoy. Pero encontramos en los salmos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Dónde? En su presencia. Sí. Ahora, volviendo a Nehemías, el verso nos dice que no deben lamentarse. Dice el versículo 9: no lloren ni se pongan tristes, porque santo es el Señor, o este día ha sido consagrado al Señor. Y en el versículo 10 lo vuelve a repetir: sí, no estén tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. O sea, no deben lamentarse, pero les dice el pueblo: esto es lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, dices, pero yo estoy aquí y el estándar de Dios está acá, ¿verdad? Pero aquí dice, porque es santo Dios, no se entristezcan, no se lamenten, porque es santo, Dios es santo, no se lamenten, no lloren. Wow. Y luego continúa y dice: van a tener, según el versículo 10, van a tener un festín, una fiesta en su casa. Y si no están listos para ello, ¿verdad? Les voy a decir a sus vecinos que les den comida para tener un festín o una fiesta. O sea, era importante que programaran el gozo. Era importante que tuvieran que ponerlo en su rutina. Sí, la fiesta. Tuvieron que planear alrededor de este evento de celebrar un festín delante de Dios. Interesante. Ahora, escúcheme. Esto Dios se los dijo antes de que ellos estuvieran a la medida de los requerimientos que Dios pedía. Antes de eso. Y eso es muy, muy interesante. Yo creo que cuando Dios nos habla y Dios pone su dedo en algo, tú dices amén. ¿Ok? Y te entregas y te arrepientes. Y si Dios pone su dedo sobre algo, ¿verdad? Todo lo que significa confesión y redarguir es reconocer que Dios, ¿verdad?, nos está hablando y nos está llamando al arrepentimiento. Pero aquí vemos, y Él dice: lo que vamos a hacer mañana es esto. Es un festín, y dice: y coman bien, y tomen bebidas dulces, y compartan su comida, etcétera, etcétera. O sea, esta es la disciplina del gozo, lo diríamos de esa manera. Es decir, está dentro de tu habilidad para escoger. Si estuviera dentro del alcance, o si no estuviera, mejor dicho, dentro de tu alcance, del alcance de tu voluntad, sería cruel Dios para que Él te lo mande a hacer, ¿no es cierto? O sea, que Él te mande y te diga: alégrate y es una fiesta. Dios sería cruel si no estuviera al alcance de tu voluntad. ¿No es cierto? Sí. Así que dice Dios: vamos a tener un festín. Y todos los que tengan cosas listas y vamos a comer. Y si hay un vecino, un amigo tuyo que no tenga, vamos a compartirle, ¿verdad? Es interesante que dice lo dulce. O sea, lo dulce es bíblico, ¿no? Yo diría que los tamales no está ahí, pero hagamos fiesta, no lloren, no se lamenten. Hagamos fiesta y preparen la comida e inviten al que no quiere, compartan con él. O sea, toma lo que tienes, comparte con los que no tienen. ¿Por qué? Porque es tan importante compartir este festín, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza.
Y lo que Dios está diciendo es: ven, te quiero invitar a una rutina, a una expresión que te dará acceso a una medida de fuerza que no has experimentado. Voy a repetir. Es Dios diciendo: ven, ¿sí? Te invito a una rutina, a una expresión que te dará acceso a una medida de fuerza que tú no has experimentado antes. Ahora le hago la pregunta: ¿cuántos aquí quieren la plenitud de la fuerza del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. El gozo es la clave para la fuerza. No estoy diciendo que sea la única clave, pero esa es una clave bíblica para la fortaleza y la fuerza de nuestras vidas. Algo le pasa a nuestros corazones. Así que cuando Dios define, por ejemplo, fíjese, piénselo, Dios define la naturaleza de su reino. Dios escogió términos que nadie aquí hubiera escogido para definir su propio reino. Y lo describe de la siguiente manera en Romanos: el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no son sustancias que puedas tomar con tus manos, sino es justicia, paz y gozo. Wow. Justicia, es decir, ser justo delante de Dios, paz y gozo. Y dos de estas realidades del reino que Dios describe se pueden sentir. Así que vamos a escoger gozo. Vamos a tener festín y vamos a celebrar, dice Dios. Mire, toma mucha más fe el regocijarse que lo que toma el estar abrumado por el peso del pecado. He descubierto esto en los últimos años. Cuesta mucho o toma mucho más fe regocijarte que lo que toma estar abrumado por el peso del pecado. No toma mucha fe reconocer que Dios dice, ¿verdad? Ay, eres descuidado con tu dinero, eres descuidado con tu ojo, con lo que estás viendo, eres descuidado con tus palabras, ¿verdad? Con tu matrimonio. Y uno dice: es verdad, Dios, perdóname, Dios. Hay ese sentido de remordimiento y de señalamiento de Dios. Y está bien, no me malentienda, es correcto. Eso tiene su lugar en nuestras vidas. Yo nunca diría que no sientas el dolor sobre el pecado cuando Dios te apunta algo sobre tu vida, ¿sí? Pero si tienes desánimo, mejor dicho de esta manera, si desánimo por mi pecado me ayudara a librarme, pues deprimámonos todos. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos han sido introspectivamente profundos consigo mismo y han mirado su vida hacia adentro, verdad? Están ahí mirándose a sí mismos, cómo andan o cómo están. ¿Y cuántos salieron animados después de haber hecho esa introspección? ¿Cuántos? Nadie. Discúlpame, pero nadie sale animado de ver tu vida y decir: híjole, soy un caos, soy un desastre, ¿verdad? Esto tan sucio, está tan contaminado, mi vida no tiene sentido. ¿Sí? O sea, no nos volvemos introspectivos y decimos: esperen a ver lo que lo que acabo de encontrar adentro de mí. Estoy listo para cambiar el mundo. Nadie hace eso. No salimos de esa manera. ¿Cómo salimos normalmente? Todos agüitados y deprimidos con nosotros mismos, ¿sí o no? Y Dios dice: el gozo es tu fuerza. Sí. El gozo es tu fuerza. Y leíamos hace un par de semanas, no los salmos, el Salmo 5, si me acompaña, por favor. Versículo 11. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Ahí está en la pantalla. Dice: pero alégrense todos los que en ti se refugian o confían. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. ¿Por qué? O sea, aquí David, lo expliqué antes, estaba pasando momentos terribles, horribles. Y Dios dice en boca de David: alégrense, canten de júbilo, regocíjense aquellos que en Él confían y se refugian en Él.
¿Por qué? Porque Él nos defiende, ¿sí? Porque Él nos protege, regocíjense. Es decir, el gozo es anticipado. Nos alegramos antes de que la victoria venga. Y eso requiere más fe que el lamento por el pecado solamente, que tiene su lugar. ¿Sí lo capta? Sí. Entonces, yo quiero ayudarte a través de la Escritura a que nosotros podamos caminar en ese camino de fe donde nosotros nos alegramos en el Señor. ¿Sí? Y no simplemente nos soltamos una risotada, pero donde nosotros escogemos gozarnos en la circunstancia que estamos pasando, gozarnos y alegrarnos, cantar de júbilo antes de que la victoria en nuestra circunstancia llegue. ¿Cuántos necesitan anticipar su gozo porque todavía no ven victoria en algunos aspectos de su vida? Tan poquitos. O sea, que todos los demás viven en victoria, ¿o qué? Digo, qué padre, digo, fantástico, porque necesito juntarme contigo. Pero ¿cuántos necesitan de veras anticipar el gozo antes de la que la victoria llegue en algunos aspectos de su vida? Y yo sí. Yo tengo muchos desafíos y cosas en mi mente para este año, y yo necesito anticipar la victoria, anticipar el gozo antes de que la victoria llegue. Amén. Ahora, ¿cuántos aquí son serios y verdad, y poca alegría y poca expresión y poca confianza y poco júbilo podemos expresar? ¿Cuántos somos honestamente cuadrados y acartonados? Y espérame, déjame terminar el pensamiento. Y somos renegones, y somos fastidiosos, y somos malas caras, y somos pasitas arrugadas. ¿Cuántos de veras tenemos esa vida común de casi toda la semana? Digo, ok, gracias. Porque digo, venir aquí y que Daniel nos dirija, fantástico, y Dios es bueno y es padrísimo, me encanta y yo me alegro, y me fascina. Pero cuando estoy ahí lavando trastes o en la oficina o con aquel temor o con aquella cosa, con aquella trauma, con aquel desafío, con aquel no sé qué rumbo tomar o qué hacer, solemos ser pasitas que nos arrugamos y nos deprimimos. Pero tu fuerza, sí, el tamaño de tu fuerza es el tamaño de tu gozo. Y todos necesitamos fuerza para lo que Dios va a pedirnos hacer este año, para enfrentarnos a todos los desafíos que Dios está poniendo delante de nosotros. Amén. Porque cuánto nos sentimos débiles y a veces como gente inadecuada para hacer aquella tarea, o aquellas tareas que Dios nos llama. De veras. Dices, no, pues yo, ¿verdad? Gloria a Dios, Señor, levanta otro, porque pues, ¿verdad? Dale otra mamá, dale otro papá, dale otro marido, dale otra mujer, porque pues yo no, ¿verdad? Yo no estoy, yo me siento tan frágil, tan débil. La medida de nuestro gozo será la medida de nuestra fuerza. Y necesitamos la fuerza del Señor. Necesitamos gozo y alegría, la disciplina del gozo, preparar el festín, escogerlo. Entiéndelo, cuando digo escoger es porque no te va a venir en automático. ¿Qué te viene en automático normalmente? Y uno quiere entrar a la cabeza como el avestruz. ¿Dices el avestruz? Y uno no quiere que el mundo ruede y yo no sé nada, y que, ¿verdad? Porque uno pues no sabe ni qué onda, ni qué hacer, y se siente impotente. ¿Sí o no? ¿Cuántos se sienten así a veces? O de vez en diario. Ahora la invitación de Dios es: quiero darte mi fuerza. Alégrate, gózate. Sí. Yo, repito, no nos viene en automático. Tú y yo necesitamos escoger hacer festín delante del Señor, porque Él es santo. Uno pensaría, es que Él es santo y uno pues necesita guardar reverencia. Y no me malentienda, Dios es santo y Él requiere nuestra reverencia y respeto. Pero aquí encontramos, porque yo soy santo, hagan festín, alégrense y repartan comida y inviten y traigan el tamal, el dulce, ¿verdad? Y aquello. Me explico, porque yo soy santo. Y eso me revienta la cabeza, no sé usted, pero a mí sí. ¿Sí me entiende? Pero Dios dice:
Alégrate. Escoge el gozo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar orando y antes de poder pedir la fuerza del Señor, quiero pedir y que nosotros pidamos al Señor su gozo en nuestras vidas. Que nos dé, porque Él nos da la habilidad de escoger su gozo, su reino. Y que en esa medida la fuerza de Dios llegue a nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan la fuerza de Dios? Ok. A todos los que no nos vienen automático, sí, póngase de pie y vamos a orar juntos.